A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema, idea principal e ideas secundarias del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recuerdo que laves constantemente tus manos o bien las desinfectes con gel antibacterial. Y saludamos a Ruth, quien nos acompaña en la interpretación de la lengua de señas. Hemos visto a lo largo de estas sesiones las características de los textos, que es un texto, cómo se utilizan las palabras, cómo también crear imágenes, comparaciones o metáforas con esas palabras para transmitir ideas. Vimos que clasificamos en general 3 tipos de texto: el texto narrativo, el texto informativo y el texto poético. Pues bien, hoy nos vamos a concentrar, y hemos estado también trabajando con las inferencias, nos vamos a concentrar en las ideas que las oraciones y por ende los párrafos y los textos nos transmiten, para poder desarrollar una verdadera comprensión lectora, que es lo que estamos buscando también con los temas que vimos anteriormente acerca de las inferencias. ¿Te recuerdas qué es una inferencia? ¿Te recuerdas también qué tipos de inferencia estudiamos? ¿Y cómo aplicamos esas inferencias? Leímos algunos textos y también te quedó como reto inventar o crear tus propias adivinanzas. Pues bien, todos estos textos, todas estas inferencias lo que nos ayudan es a buscar ideas que el autor o el escritor nos quiere transmitir en su texto. Y a eso nos vamos a dedicar hoy, a determinar el tema de un texto, la idea principal de un texto y las ideas secundarias de un texto. Pero antes de iniciar de lleno con el tema, establezcamos también el concepto de idea. Con quien estés acompañado o contigo mismo, piensa, ¿qué es una idea? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la idea tiene 3 definiciones o podemos encontrar 3 significados. Un plan o disposición acerca de algo. Por ejemplo, tengo una idea acerca de un cuento o de un poema o una novela que quiero escribir. Es decir, ya estoy haciendo un plan, un programa de qué es lo que voy a desarrollar en ese texto. Luego tenemos una imagen. ¿Te acuerdas que cuando vimos también las figuras literarias, te indiqué que una idea, es decir, un significado, nos remite a ideas o imágenes que tenemos de ciertas palabras? Entonces también ese es el segundo significado que le podemos dar a idea, una imagen. Por ejemplo, yo tenía una mala idea de esa persona, es decir, tenía una idea equivocada acerca de esa persona. O también podemos decir que una idea es un concepto, una opinión o un juicio. Los conceptos, opiniones o juicios pueden ser verdaderos o falsos. Por ejemplo, si digo, todo hombre es mortal, es algo que podemos decir que es verdadero o falso. Cae o es verdad o es mentira. Pero si digo, el día está bonito, puede que a ti el día te parezca bonito, puede que a mí también, pero a otra persona no le va a parecer bonito. Entonces no podemos decir que si yo digo el día está bonito, es una verdadera opinión o un juicio, porque no podemos decir si es verdadero o falso. Dependerá de la persona. Y es con este tercer significado de concepto, opinión o juicio nos vamos a quedar para determinar la idea principal y las ideas secundarias. Entonces, como te indiqué, un juicio va a ser lo que podemos decir si es verdadero, lo podemos clasificar en verdadero o falso. Ahora acompáñame acá a ver estas imágenes. Si relacionas estas imágenes entre sí, ¿de qué crees que trata estas imágenes? Algo general. ¿Qué idea te da en general? Tenemos acá un elefante, tenemos acá una jungla y tenemos acá un lago. ¿Qué idea general te da a ti? ¿De qué crees que nos está hablando o nos están hablando estas imágenes en conjunto? A partir de esto podemos crear un texto. Podemos hablar acerca del elefante,
que el elefante es el mamífero, o uno de los mamíferos grandes que viven en la selva y generalmente viven cerca del agua. Si te das cuenta acá, ya estamos empezando a desarrollar un tema. Y podemos decir si es verdadero o falso. Podemos decir el elefante es uno de los mamíferos más grandes, vertebrados. Podemos decir verdadero o falso. Tú lo puedes comprobar. Entonces allá ya aquí estamos empezando ya a desarrollar una idea. ¿Qué otras ideas crees tú que podemos sacar de estas imágenes? Anótalas en tu cuaderno. Recuerda siempre de ir anotando. Y verás entonces que a partir de una imagen podemos ir desarrollando varias ideas, varios conceptos, juicios, opiniones. Y esto nos va a servir más adelante también al momento que nosotros hagamos nuestras investigaciones que nos piden, porque ya vamos a poder entonces saber cómo estructurar nuestro párrafo, cómo ir desarrollando esas ideas principales y las ideas secundarias y determinar el tema. Ahora también vamos a revisar algunos conceptos que hemos visto anteriormente. ¿Te recuerdas de la jerarquía? ¿Cómo se iban construyendo los textos? Vimos que comienzan por fonemas. ¿Te recuerdas qué es un fonema? El fonema te indiqué que es el sonido que se le asigna a una letra. Por ejemplo, el sonido de la M, N, es decir, toda esa abstracción, todo ese sonido que creó el ser humano para representar esa letra. Luego a esos fonemas se le asigna una grafía. ¿Te recuerdas tú qué es una grafía? Correcto, es la representación escrita de ese sonido. Por ejemplo, el sonido de la M, vamos a escribir como M. Luego juntamos esas grafías o letras y vamos a formar sílabas. ¿Te recuerdas que aprendimos también cómo dividir en sílabas? Que la sílaba es todo aquel elemento que se emite en un solo golpe de voz y que puede ser una vocal o una unión de consonante y vocal. Luego de las sílabas vimos las palabras. Vimos el significado también de las palabras, cómo se le pueden atribuir diferentes ideas o imágenes. Luego de las palabras formamos oraciones, frases o enunciados que van a crear ideas más complejas, que es el tema que estamos viendo hoy. Luego, la unión de estas oraciones, frases o enunciados van a crear párrafos. Son esos conjunto de líneas que tú ves en los textos que nos tratan de transmitir un significado, por ende una idea. Y por último, la unión de todos estos párrafos crearán un texto. Pero también quiero que prestes especial atención en que un texto no es únicamente escrito. Lo que yo estoy haciendo ahorita también es un texto. ¿Y te recuerdas qué comentamos o qué dijimos que es un texto? Es todo aquel conjunto de enunciados, oraciones o frases, por ende párrafos, que se agrupan alrededor de un tema. Se van a enfocar únicamente en ese tema y van a desarrollar toda la información acerca de ese tema. Y por eso es importante saber determinar cuál es el tema del texto, cuál es la idea principal, es decir, qué me quiere decir ese texto por sobre todo lo que me está diciendo, y las ideas secundarias que me van a ayudar a comprender la idea principal. Ahora pasando al texto en sí, dijimos que el texto es un conjunto de enunciados que nos va a transmitir una idea, una temática. Vamos a encontrar tres elementos siempre en estos textos que nos van a ayudar a comprenderlo mejor. Y estos elementos los vamos a encontrar siempre en cualquier tipo de texto, sea un texto narrativo, sea un texto informativo, sea un texto poético. Aunque nos estén relatando alguna acción, algún suceso, sea inventado, sea real, siempre vamos a encontrar un tema dentro de esa narración. Igual en un poema, igual en una noticia, en un artículo científico. ¿Y cómo vamos a determinar cuál es el tema? Sencillo, únicamente nos vamos a preguntar ¿de qué trata este texto? Y si nos ponemos a pensar acerca de esta pregunta, te darás cuenta que la respuesta que obtendrás será posiblemente una palabra. Si regresamos a las imágenes, ¿de qué trata las imágenes? ¿Qué es lo que predomina? Correcto, el elefante.
Entonces podemos decir que este texto de imágenes, su tema es el elefante. Ahora la idea principal, ¿qué es lo más importante? O mejor, ¿qué juicio o qué opinión me está transmitiendo acerca del tema? Generalmente se dice que la idea principal es un resumen o que el texto se puede resumir en una oración. Sin embargo, para que después no confundas entre resumen e idea principal, mejor sería decir que es ese concepto o esa opinión o juicio que nos transmite a través de una oración, ya que un resumen y una idea principal son totalmente diferentes. Luego tenemos las ideas secundarias. ¿Qué más me dice acerca del tema? Por ejemplo, determinamos que el tema en estas imágenes es el elefante. La idea principal, sí vamos a hablar directamente del elefante. Diríamos que el elefante es uno de los mamíferos más grandes, mamíferos vertebrados más grandes. Esa sería nuestra idea principal. Y luego, ¿cómo desarrollamos o cómo identificamos las ideas secundarias? Sencillo, la jungla, ¿en dónde vive? Un elefante vive normalmente en una jungla, en una sabana, en una selva. Y otra idea secundaria que nos ayuda a ampliar el tema, generalmente vive cerca del agua. Esas ideas van complementando lo que te dije acerca del elefante. Entonces ya determinamos el tema, la idea principal y la idea secundaria. Ahora, acá para que tengas también la definición, vamos a hablar del tema. Como te indiqué, el tema es la idea que desarrolla la información. Y como vimos en el concepto de idea, es la opinión o ese juicio que podemos decir si es verdadero o falso acerca de lo que queremos informar o lo que nos están informando. Y será una idea general. Lo resume o lo condensa o lo sintetiza en una sola palabra. Por ejemplo, dijimos que es el elefante. Pero imagínate que ahora tomemos la jungla acerca del tema. Entonces nos va a cambiar completamente nuestra idea principal y nuestras ideas secundarias. Ahora, si tomamos el agua, nos cambiará también el tema, la idea principal y las ideas secundarias. En algunos casos, el tema puede ser el título. Sin embargo, no siempre lo va a ser. Algunos títulos van a cambiar totalmente o no van a estar relacionados con lo que nosotros pensamos que es el tema. De ahí la importancia también de saber cómo sacar las inferencias, porque de lo que estemos leyendo vamos a poder determinar el tema. También nos expone la intención del autor, qué es lo que quiere transmitir o qué nos quiere decir, y expone de qué se tratará todo el texto en totalidad general. Luego tenemos la idea principal. Como te podrás haber dado cuenta, la idea principal es el núcleo, es decir, el centro a partir del cual vamos a desarrollar todo el texto. Va a tener información básica. Si te das cuenta, conforme hablamos del elefante, el elefante es uno de los mamíferos vertebrados más grandes. Únicamente estamos diciendo eso, es información básica. Y al momento de retirar la idea principal, el párrafo en donde está contenido, donde nosotros encontramos la idea principal, va a perder sentido. O va a perder, no vamos a decir el sentido completo, porque hay otras ideas que se desarrollan, pero en sí va a perder parte de ese sentido. Tampoco nos brinda ejemplos ni detalles, ya que eso va a pasar a ser dominio de las ideas secundarias. Nuevamente con el elefante. El elefante es el mamífero más grande o uno de los mamíferos más grandes. Si te das cuenta, no te estoy dando ningún ejemplo, ningún detalle. Únicamente te estoy diciendo algo que tú puedes comprobar si es verdadero o falso. La idea principal puede estar explícita, es decir, nos aparece directamente en el texto, o implícita. Nosotros la podemos inferir a partir de lo que leemos. Y lo vamos a encontrar en forma de una oración, con un sentido completo. Y por último tenemos las ideas secundarias. Como ya podrás haber pensado, entonces si la idea principal nos da información básica, la idea secundaria, ¿qué nos va a dar? Información complementaria, es decir, amplía todo lo que nosotros queremos decir a partir de la idea principal. Nos va a dar entonces ya ejemplos y detalles. Entonces, una de las características o una de las diferencias principales
La idea principal no nos va a dar nunca ni ejemplo ni detalle, porque eso ya será considerado una idea secundaria. Y esta idea secundaria, o las ideas secundarias, nacerán o serán origen de la idea principal. Sin idea principal no hay ideas secundarias. Y son dependientes. ¿Por qué decimos que son dependientes? Porque de lo que nosotros queramos transmitir o de lo que nos quieran decir de la idea principal, vamos a generar las ideas secundarias que van a girar alrededor de esa idea principal. Entonces, otra diferencia, la idea principal es independiente, es decir, no pertenece o no depende de ninguna otra expresión que vayamos a encontrar, la podemos separar del texto y va a tener sentido completo, mientras que las ideas secundarias son dependientes. Perderán un poco de sentido si se les retira la idea principal o no le vamos a encontrar una unión o algo que las junte completamente. Entonces ahora te pido que me acompañes y vamos a hacer un ejercicio para aplicar el tema, la idea principal y las ideas secundarias. Vamos a leer este texto corto, este texto breve. En la convivencia con las demás personas, podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser unidos, de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. ¿Cuál crees tú que es el tema de este texto breve? ¿Cómo puedes encontrar el tema? ¿Qué pistas encuentras en el texto que te pueden decir cuál es el tema? Bueno, tenemos que darnos cuenta también de qué palabras se utiliza. Por ejemplo, convivencia. ¿Qué idea te da convivencia? ¿Sabes qué es convivir? Ahora, si encontramos que convivencia se junta con demás personas, quiere decir que están en un grupo, están reunidos. Entonces, convivencia es vivir con demás personas. Entonces ya nos podemos dar una idea acerca de qué significa convivencia. Llegar a ser unidos. Eso refuerza la idea de convivencia. Ahora, ¿qué palabra crees tú o qué palabra clave nos aparecería acá que le da también sentido? Muy bien, la solidaridad. Acá tenemos nuestro tema. Pensémoslo, convivencia, ¿qué es ser solidario? La solidaridad se da en el conjunto social, en un grupo social. Entonces acá nos está hablando de la solidaridad. Ese es nuestro tema. Ahora analiza y trata de encontrar la idea principal. Pero recuerda, puede estar implícita o explícita, es decir, aparecer ahí directamente o no. ¿Crees tú que hay una idea principal explícita o únicamente nos están sugiriendo y estas son ideas secundarias? Nuevamente leamos el texto. En la convivencia con las demás personas, podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser unidos, de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. Acá la idea principal no está, sino nos está dando ejemplos acerca de solidaridad y cómo se puede adquirir esa solidaridad. Por ejemplo, es posible llegar a ser unidos y de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. Todas estas palabras también nos encierran el sentido de solidaridad, pero la idea principal no está explícita y nos falta esa idea. Entonces, la idea principal, como te indiqué, podemos expresarla a través de una oración. Y esta oración es: la solidaridad es una actitud que se aprende. Ahora leamos nuevamente el texto con la idea principal. La solidaridad es una actitud que se aprende. En la convivencia con las demás personas podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser unidos, de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. ¿Ves cómo al añadir ahora la idea principal
lo que leemos o este texto breve tiene un poco más de sentido, nos refuerza más la idea que nos quiere transmitir. He aquí entonces la importancia de saber establecer nuestra idea principal, poderla identificar en el texto, porque así vamos a poder entender el texto en su totalidad. Ahora, como actividad para este tema, escoge cualquiera de estas imágenes, la idea que te den, ya sea el elefante, ya sea la selva, ya sea la jungla, y escribe también un texto breve, 5 o 10 líneas, acerca de uno de estos temas. Establece una idea principal y luego desarrolla las ideas secundarias de lo que tú quieras exponer. Puedes exponer puedes incluso crear alguna historia acerca de un elefante, puedes exponer acerca de la importancia de las selvas y de los bosques, o de la vitalidad del agua, lo importante que es el agua para el ser humano. Incluso puedes ir en temas más allá como la contaminación, la deforestación o la caza de animales. Te das cuenta cómo una idea se puede asociar además a otras ideas y crear más temas. Entonces, trabaja esto en casa, ya sea solo o con ayuda con quien estés acompañado. Fue un gusto acompañarte hoy y ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. También comparte lo que aprendiste hoy con alguien más para asegurarte que lo hayas comprendido y aplícalo también en tus lecturas. Puedes leer ya sea algún artículo, alguna noticia de la prensa y tratar de establecer el tema, la idea principal y la idea secundaria. También recuérdate que el 25 de junio es el Día del Maestro y te recordamos, lávate las manos o desinféctalas con gel y quédate en casa. Gracias por tu atención.